Bueno, ahora sí, buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta nueva edición de los Empecemos Entendiendo Webinars, diciembre 2022. Este va a ser nuestro último evento del presente año y esta semana vamos a estar siendo acompañados por diferentes empresas y profesionales de Latinoamérica. En esta ocasión nos va a acompañar el equipo de DAO Colombia con el tema de transformando la industria con empaques sostenibles. ¿Quiénes nos acompañan de parte de DAO Colombia? Carlimar Sierra y Juan Espinosa. Me gustaría hacer una breve reseña de ellos. Carlimar es ingeniero de desarrollos de DAO, es ingeniero en materiales y polímeros, con 18 años de experiencia en la industria, liderando mercados de empaques flexibles para alimentos. Juan es ingeniero de desarrollos de DAO, es ingeniero químico y MBA, con 14 años de experiencia en la industria, liderando proyectos de sostenibilidad en empaques rígidos y flexibles. Antes de darle la palabra tanto a Carlimar como a Juan, les recuerdo, tienen el chat para poder ir generando preguntas, consultas, dudas que vayan teniendo a medida que el equipo de DAO vaya haciendo su exposición, y en la etapa de preguntas y respuestas, las mismas serán transmitidas a ellos. Sin más, les doy la palabra a Juan y a Carlimar, pidiéndoles que recuerden reactivar sus micrófonos. Adelante y agradecido. Y buenas tardes, un gusto estar acá, ¿no? Queremos hoy hablar un poco más de sostenibilidad. Sabemos que es un tema que está de moda, por decirlo así. Y es que la economía circular definitivamente nos atañe a todos en la industria del plástico, ¿no? Desde hace unos años atrás veníamos siendo o recibiendo quizás noticias en donde nos colocaban un poco las partes quizás negativas que veía la sociedad, sin ver quizás la parte positiva que podíamos tener, ¿no? Sin embargo, dentro de DAO, nosotros empezamos a hacer algunos tipos de investigaciones y entender un poco más esto, viendo la economía circular como un potencial, ¿no? Un potencial ¿para qué? Para crear o desbloquear negocios, ¿no? O crear una nueva industria, ¿no? Con este tema de la economía circular. Y cuando empezamos a hacer ese estudio, una de las cosas que vimos es que el potencial, ¿no? A nivel mundial de poder cerrar el ciclo del plástico, por decirlo así, estaba alrededor de 4.5 billones de dólares, ¿no? Y nosotros sabemos que en continentes como Europa quizás habían desde años atrás iniciativas que hacían esta circularidad, un negocio que ya estaba implementado. Pero en Latinoamérica, una de las cosas que vimos es que el mayor potencial de esta oportunidad está acá. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Y por eso hablamos de empaques sostenibles y de transformar la industria en nuestra región, de que nosotros tenemos una gran oportunidad de colocar en el mercado nuevas soluciones que sean mucho más amigables con el ambiente y que sean mucho más sostenibles. De allí el título que le dimos a este espacio que les queremos compartir, ¿no? Entonces, fíjense, una de las cosas que nosotros hicimos a principio de este año fue un estudio de mercado en Latinoamérica, porque nosotros queríamos entender, ¿sí? Cuáles eran esas alternativas sostenibles que hacían mucho más sentido para nuestra región. Y ahí empezamos a ver, ¿sí? Cosas como el diseño para la reciclabilidad, o sea, que desde el momento en que diseñamos una solución de empaque, ya esta pueda ser reciclable, ¿sí? También empezamos a ver la necesidad de hacer un cierre de ciclo y de crear resinas post-consumo para poderlas luego introducir en nuevos empaques, y otras que quizás son un poco más avanzadas, como decía, desde el lado de Europa, que pueden venir como con materiales biogasados o reciclaje químico. Pero todo esto sí nos lleva a nosotros a ver que todas las iniciativas van enfocadas en reducir huella de carbono, ¿no? O en ese impacto ambiental que nosotros podemos tener. Entonces, cuando hicimos este estudio de mercado y vimos todas estas variables, una de las grandes
resultados o de descubrimientos que tuvimos es que el 75 de las empresas que nosotros estuvimos consultando están comprometidas en reducir el plástico virgen hasta en un 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente el post-consumo empieza a ser una variable súper importante en la industria, ¿no? El poder tener resinas post-consumo de alta calidad. Y otra cosa que también vimos es que alrededor del 95% de esas empresas consultadas aceptaban o estaban abriendo su mente y estaban empezando a aceptar el reemplazo, ¿sí?, de sus soluciones actuales por soluciones alternativas mucho más sostenibles. Entonces, ¿qué significa esto? Que la mesa está servida, ¿sí?, para crear esas soluciones más sostenibles o sustentables. Y aquí les quiero contar un poquito cuáles son esos pilares que dentro de DAO nosotros nos enfocamos para trabajar en esta circularidad de los plásticos. Como bien lo vimos, uno de los más importantes para nosotros tiene que ver con el diseño para la reciclabilidad. Esto lo podemos traducir en que todas esas estructuras, por ejemplo, que hoy son de multimaterial, ¿sí?, bien sean empaque flexible o rígido, y luego vamos a hablar un poquito más de esto, puedan ser llevadas a estructuras cada vez más ricas en monomaterial. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil de entrar en las cadenas, sobre todo en la cadena de polietileno, que ya está en algunos lugares bastante sólida para hacer esa reciclabilidad. Lo segundo, pues el reciclaje mecánico y las resinas postconsumo de las que les hemos venido hablando, es otro pilar muy importante dentro de DAO, y por eso también trabajamos en desarrollar resinas, ¿sí?, postconsumo en cada una de nuestras regiones. Y bueno, como les decía, también seguimos trabajando en soluciones un poco más complejas, como puede ser el reciclaje químico o algunos grados que estamos empezando a traer a Latinoamérica y que son biobasados, ¿no? Entonces, con esto en mente, creo que nos queda claro que estamos muy alineados dentro de DAO y dentro de los esfuerzos que hacemos en nuestro portafolio con lo que el mercado está viendo y también con la oportunidad de ese economía circular con la que comenzamos a hablar. Entonces, bueno, ahora, ya con esto aclarado para ustedes, queremos presentar algunos casos de éxito en diferentes tipos de empaques y cómo nosotros hemos ido trabajando para poder llegar a tener o fortalecer estos pilares, sobre todo el pilar de diseño para la reciclabilidad y algunas soluciones de reciclaje mecánico que ya tenemos en la región de Andina. Entonces, vamos a arrancar con un tipo de empaque que es el empaque tipo pouch, ¿no? Que muchos de ustedes los conocerán, que digamos que para el sector de alimentos, que como decía Alejandro, es uno de los sectores en donde yo dentro de DAO tengo bastante experiencia, ¿no? Nosotros sabemos que el empaque tipo pouch es uno de los que tiene mayor participación en todo lo que tiene que ver con productos alimenticios. Y nosotros sabemos que pues, los empaques más sencillos ya son hechos en polietileno, pero que también hay una gran cantidad de empaques que hoy cuando visitamos un anaquel los podemos ver que pueden tener múltiples materiales, ¿no? Cuando estoy hablando de múltiples materiales, pueden ser no solamente desde una construcción, sino también desde laminaciones, ¿no? Múltiples laminaciones. Fíjense lo siguiente, si nosotros hablamos un poco más, sobre todo del empaque premium dentro de los pouches, que sería el stand-up pouch o doypack, nosotros dentro de DAO venimos trabajando desde hace más de 10 años en este tema de la reciclabilidad. Y si ustedes ven acá en la parte de premios, desde el 2015, por ejemplo, nosotros ya teníamos una solución rica en polietileno para algunos de los productos que estaban desde hace unos años atrás empezando a estar en los anaqueles en empaques tipo doypack o stand-up pouch. Ustedes hace 10 años atrás probablemente no se imaginaban comprar una mayonesa y que estuviera en este tipo de empaque, ¿sí?
Hoy en día cada vez es más común ver este tipo de empaque ganando participación en diferentes alimentos. Y de ahí la necesidad de que, conociendo las funciones del empaque, conociendo la conveniencia que cada vez tiene más complejidad para el consumidor. Cuando hablo de conveniencia estamos hablando de válvulas, estamos hablando de zippers, estamos hablando de todas estas herramientas que tiene el empaque para que cada vez sea mucho más fácil de usar, ¿no? Teniendo esto en cuenta, también teníamos o tenemos que tener en cuenta todo el tema de reciclabilidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué hicimos? Pues cada vez ir trabajando en mejorar esas soluciones que ya teníamos. ¿Para qué? Para ir cerrando mucho de estos gaps que pudiesen haber. Porque al final de cuentas también necesitamos que estas soluciones funcionen muy bien en la máquina de empacado. Entonces, hoy podemos decir que tenemos un empaque rico en polietileno o 100% polietileno, dependiendo del uso, que tiene toda la función, ¿sí? de propiedades mecánicas que se necesitan para que el empaque tenga la resistencia al abuso durante la distribución de un producto, que cumpla con todo lo que tiene que ver con conveniencia al consumidor, que no es menor porque es una variable adicional, que sea reciclable, como les decía, porque lo que terminamos haciendo es combinando diferentes resinas para poder lograr tener toda la función del empaque, pero haciéndolo con la amplia gama que nosotros podemos tener de polietilenos de diferentes densidades y diferentes propiedades. Y por último, pues que estas sean fáciles de producir en las máquinas que hoy hay en la industria. Todo esto también combinado, cuando ustedes ven ahí que es mucho más ligero, es comparándolo con un empaque, por ejemplo, de vidrio para una solución de esta. Entonces, con esta solución rica en polietileno, que venía gestándose desde mucho tiempo atrás, nosotros empezamos a entrar en diferentes segmentos, como lo dice aquí, ¿sí? Que pueden ser de personal care, bebidas, alimentos, y una de las cosas que queremos mostrarles hoy, digamos que es como el top, ¿no? Del stand-up pouch o de lo que sería un pouch como tal, ¿no? Es poder tener combinado incluso con productos de alta barrera al oxígeno, poder tener una solución que sea una solución de reemplazo a las laminaciones metalizadas, ¿no? que anteriormente teníamos. Entonces, fíjense, aquí les queríamos mostrar una estructura convencional de las que se consiguen en el supermercado, ¿sí? Que puede ser una estructura con un PET metalizado polietileno y una estructura de la nueva generación, como le llamamos DAO polietileno, que puede cumplir con todo lo que se necesita para este tipo de empaque. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos ya claro es cuáles son los niveles de rigidez que necesitamos, ¿no? Para poder hacer la formación del empaque como tal. También tenemos muy presente las barreras que se necesitan según el tipo de producto. En el caso de necesitar barreras al vapor de agua, hoy tenemos premiums en polietilenos de alta densidad con barreras que pueden llegar a estar, si tenemos, por ejemplo, 30 micrones de uno de estos materiales, podemos tener barreras muy parecidas a las de un BOPP, y si necesitáramos barreras al oxígeno, pues acompañándonos con un EVOH podemos crear coextrusiones que pueden dar este tipo de solución. También trabajamos en generar adhesivos, ¿sí? O las laminaciones si fuesen necesarias que también sean sostenibles. Y desde la parte del sellado, que no es una variable menor, también cada vez trabajamos en optimizar las temperaturas de inicio de sello para lograr tener unos sellados eficientes con estructuras monomaterial. Todo esto, ¿con qué fin? Con el fin de crear una solución que sea una solución rica en polietileno o 100% en polietileno, que sea fácil de reciclar y que su impacto ambiental sea el menor posible. Porque sabemos hoy en día que estructuras como las que ustedes ven ahí en rojo son consideradas difíciles de reciclar. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que queríamos mostrarles hoy
es que, por ejemplo, ¿no? Este ejemplo es un ejemplo de Norteamérica, en donde logramos hacer una estructura rica en polietileno. ¿Con qué? Con la unión de la cadena de valor. Aquí lo que logramos hacer era pasar un empaque que no era reciclable, unirnos, dado el dueño de marca y el convertidor, y diseñar para la reciclabilidad un empaque, como les decía, como lo que veníamos hablando, y que fuese fácil de reciclar. Este ejemplo no es un ejemplo menor, porque en este caso, como se halla en el video y les quisimos colocar aquí ampliado, se logró hacer de este empaque, comunicar que es una solución incluso que está desde que se fabrica, ya está lista para el reciclaje, y además de eso, tiene centros de recolección para poder hacer el cierre del ciclo total, ¿no? Esto es un ejemplo de Norteamérica, pero también queríamos, ¿no?, que hoy vieran un ejemplo que es de acá de Colombia, ¿no? Nosotros presentamos hace un par de años este caso de éxito con Café Pergamino, un café, digamos, premium, una marca pequeña, que se estuvo dispuesto, ¿sí?, con nosotros a hacer esa transformación en la industria y a crear una solución rica en polietileno para su café. ¿Ok? Esto, si ustedes tienen la oportunidad acá en Colombia a venir a una cadena de supermercados, pueden comprar este tipo de, este café. No le estoy haciendo ningún tipo de publicidad al café, pero sí es interesante ver cómo podemos ir cambiando esto en el anaquel. Y así como yo les decía que a lo mejor hace 10 años ustedes no tenían ni idea de que podían estar comprando una mayonesa en Stand-Up Pouch, probablemente en 5 años, ¿sí?, nosotros podamos tener cada vez más en el anaquel empaques para café que sean fáciles de reciclar. Arrancamos con esta marca y seguimos trabajando para que esto suceda con otras grandes marcas, ¿no? Pero fíjense, acá les queríamos contar un poquito más, ¿no? Esto, pues obviamente, hay un diseño para la reciclabilidad que busca cumplir con todos los requerimientos que tenía el dueño de marca. Sí, y hay algo muy importante que cada vez que diseñamos para la reciclabilidad queremos tener en mente, ¿no? Y es el hecho de cuál es ese impacto en huella de carbono. Nosotros acá hicimos una comparación de lo que es esta estructura que llamamos difícil de reciclar, y una estructura, en el caso del café, con barrera al oxígeno, por eso acompañado de BOH. Eh, y lo que hicimos fue hacer esa comparación para poder entender cuál era el impacto, ¿no? Entonces pasamos de una estructura no reciclable a una estructura reciclable, con menos material. También quitamos las películas metalizadas y incluso un proceso de laminación. Hoy en día lo que vemos en el mercado ya está solo con una coextrusión, tinta y barniz, ¿no? O sea que cada día seguimos mejorando esto, pero el impacto en huella de carbono, aquí lo podemos ver con que hubo una reducción de más del 50%. ¿Ok? Y ese es el indicador con el que nosotros trabajamos, porque al final de cuentas, dentro del transformar la industria, implica que también estemos dejando un impacto positivo a nivel ambiental. Entonces, este es un ejemplo, quise pasar desde el ejemplo de Norteamérica y pasar a un ejemplo que hoy es una realidad en Colombia, ¿ok? Y quizás uno de los casos más complejos en lo que podría ser un pouch, ¿no? De polietileno. Quiero también contarles un poquito este otro caso de éxito, ¿no? Y en este caso es el caso que tiene que ver con todo lo que son empaques, ¿sí?, automáticos para granos, azúcar, arroz. Aquí uno puede decir, bueno, pues el empaque ya está súper simplificado. ¿Qué podemos colocar allí que sea sustentable o sostenible, ¿no? Y una de las cosas que nosotros vemos es que cada vez más hay requerimientos por bajar espesores o bajar el peso del empaque como tal, ¿no? Entonces, una de las cosas en las que nosotros trabajamos es en diseñar nuevas resinas que tengan cada vez mejores propiedades. ¿Para qué? Para que cuando yo haga esa disminución de espesores,
la resistencia que pueda dar o que pueda ofrecer la película a un menor espesor sea similar a la que ya tiene la estructura actual. Entonces, esto lo digo porque hay mucha ciencia detrás para crear nuevas resinas que nos permitan hacer esa disminución de espesores sin sacrificar la función del empaque como tal, ¿sí? Y además de eso, el mercado sigue siendo muy exigente y cada vez nos piden un poco más de brillo, un poco más de transparencia. Entonces, aquí también está el reto de hacer esa reducción de espesores, pero con mejoras, ¿sí? Sobre todo en la parte óptica. En el caso de los empaques, por ejemplo, para darles un caso muy específico, el empaque de arroz, ¿sí? En el mercado de Brasil y acá en Colombia lo estamos trabajando también. Hemos buscado hacer una reducción en los espesores, ¿sí? de este tipo de empaque. ¿Con qué? Con unas nuevas familias de resinas lineales que nos permiten tener mejores propiedades mecánicas e incluso de sello. Entonces, esto también es un caso para nosotros importante. ¿Por qué? Porque es un volumen muy grande lo que tiene que ver con el empaque automático y aunque es algo muy simple, seguimos trabajando en generar allí como avances en sostenibilidad, ¿no? Otro caso que les queríamos mostrar hoy es este que ganó hace un par de años los Packaging Innovation Awards. Este es el empaque de arena para gatos, ¿sí? En este caso, cuando el convertidor que llegó a hablarnos de este empaque tenía, ¿sí? Dentro de su estructura no solamente polietileno, sino nylon, pues porque el peso, ¿no? Y la forma del producto requiere de alta resistencia mecánica. Entonces, aquí nosotros desarrollamos también una estructura rica en polietileno con otra familia de resinas, ¿sí? que tienen muy alta rigidez y resistencia mecánica, y logramos quitar ese bicomponente y generar una estructura monomaterial, simplificando la fabricación del empaque y también aportando en la reciclabilidad. Entonces, estos han sido casos en donde hemos ido, como se dice, tras bastidores, transformando la industria del empaque flexible. Y pues seguimos trabajando en otros más que probablemente en un par de años podemos estar compartiendo con ustedes. Ya con esto termino la parte de empaque flexible y le doy el espacio a Juan, quien va a hablarles un poquito más de algunos ejemplos de empaques rígidos que también hemos estado transformando. Vale, muchas gracias, Carly. Yo creo que ahí es bien importante lo último que acabas de mencionar, y es que aquí estamos hablando y hemos estado viendo ejemplos de cómo hemos transformado la industria en los empaques y cómo estamos hoy en día haciendo las cosas diferente, alineado a muchas metas de sostenibilidad que nosotros como compañía y seguramente todas las compañías aguas abajo detrás de nosotros, convertidores, dueños de marca, pues también están realizando, ¿no? Entonces, otro ejemplo que para nosotros es súper importante y es cómo transformamos la industria también en empaques rígidos, ¿no? Y cómo volvemos los empaques rígidos reciclables. Y yo arranco con una pregunta bien importante para todos y es, ¿cuántos de nosotros estamos acostumbrados ya a que estos empaques que vemos en las imágenes normalmente son bimateriales? Es decir, tenemos un envase en polietileno y una tapa en polipropileno que hoy por hoy es muy difícil reciclar. Si bien son ambos poliolefinas y demás, son materiales que no son exactamente iguales y cuya mezcla, digamos, hace más difícil el proceso de reciclaje, ¿no? Es algo en lo cual la industria hoy ya, digamos, está acostumbrada a verlo así. Son envases de polietileno con tapas de polipropileno y estamos acostumbrados ya a tener esa diferencia. Entonces, otro ejemplo en el que nosotros hemos estado trabajando es justamente cómo volvemos esto en algo monomaterial, ¿no? Cómo desarrollamos un envase en polietileno y una tapa en polietileno nos permitan pues facilitar el diseño para la reciclabilidad y hacer que puedan tener un cierre de ciclo muchísimo más rápido y más efectivo, ¿no? Entonces, si quieres, si me ayudas ahí, Carly, porfa, al siguiente. Una de las resinas en las que nosotros como DAO hemos venido trabajando muy fuertemente en el segmento de empaque rígido es el polietileno de alta densidad de MDA 1241, ¿no? Como les comentaba ahorita, es justamente la resina que nos permite habilitar una solución
monomaterial, tener un envase en polietileno, una tapa en polietileno también, y que esto obviamente esté alineado a las metas de sostenibilidad que todos en las compañías de esta industria pues tenemos. Esto obviamente, ¿qué representa? Representa una reducción en la huella de carbono, poder generar una economía circular en envases que hoy en día es muy complicado hacerlo, porque precisamente están en segmentos muy específicos y donde solamente hoy por hoy podemos recolectar o recuperar el envase o la tapa. Obviamente lo que les comentaba, metas de sustentabilidad pues muy agresivas, donde hoy en día, por lo menos acá en Colombia, ya estamos viendo leyes de responsabilidad extendida al productor, necesidades donde los dueños de marca están pidiendo incorporar mayor contenido de material reciclado en sus empaques, y que sus empaques además sean diseñados para la reciclabilidad o para la circularidad incluso, pensando en que su empaque desde que se diseña y se fabrica pues sea un empaque reciclable. Entonces pasamos allá a la siguiente, Carly, porfa. Entonces, ¿qué tenemos con este material polietileno de alta densidad 1241? Básicamente es un material que nos permite desarrollar base y tapa en polietileno, específicamente hablando de que podemos desarrollar tapas en polietileno con bisagra o sin bisagra para aplicaciones de mercado de alimentos, mercado de home and personal care, cuidado personal y del hogar y demás, aplicaciones similares, donde principalmente buscamos cubrir un gap en el cual el polietileno no podía llegar hasta hace unos años, y era poder generar una resistencia y una durabilidad mejorada o equivalente al polipropileno. Estos envases no podían cambiar o era muy difícil cambiarlos debido a esa necesidad que teníamos de impacto y de resistencia que no podíamos alcanzar a polipropileno. Hoy en día eso es posible. Entonces ahí estamos justamente transformando lo que ya hoy en día conocemos. Productividad, poder utilizar obviamente este polietileno de alta densidad de una forma óptima en los moldes existentes de polipropileno. Entonces poder procesar esto como hoy en día el fabricante lo haga o lo realice con polipropileno, y pueda obtener una procesabilidad y una productividad alta en su planta para tener una eficiencia de producción pues adecuada. Y la funcionalidad, tema súper importante también, y es que podamos no solamente cambiar el material, sino que aparte podamos cumplir los requerimientos que tenemos de contracción y un equilibrio de tenacidad y rigidez en el producto que hoy en día hacemos con polipropileno. Y último y muy importante, lo que les mencionaba ahorita, reciclabilidad, y es tener o llegar al final a una solución contenedor y cierre monomaterial que nos permita recolectar ese material o ese empaque como una solución monomaterial, llevarlo a un proceso de reciclaje post-consumo. Entonces, digamos, es un nuevo desarrollo en el cual nosotros hemos venido trabajando justamente para lograr que el empaque sea monomaterial, y eso nos permite o nos habilite una cadena de reciclaje. ¿Cómo se comporta y cómo estamos ya en términos técnicos frente al polipropileno? Entonces tenemos dos pruebas importantes a tener en cuenta en este caso, y la primera de ellas es la prueba del ciclo de apertura y cierre de la tapa, y es cómo estamos versus otros grados de alta densidad polietileno, que digamos llamamos ahí promedio de la industria. DMDA 1241, pues ustedes lo ven ahí en la gráfica, mucho más alto frente a otros grados de alta densidad, lo cual no solamente nos permite incorporar polietileno, sino que nos permite acercarnos mucho más al desempeño del polipropileno en términos de pruebas de ciclo de apertura y cierre de tapa, hablando de tapas con bisagra, que hoy en día pues son hechas en polipropileno, ¿no? Y justamente dos veces de incremento en comparación con este polietileno convencional, cumpliendo la exigencia de la industria. Entonces, si bien estamos justamente en esa validación para poder estar mucho más cerca del polipropileno, estamos cumpliendo las exigencias de la industria para envases de las aplicaciones que vimos hechas hoy en día con polipropileno. Y cuando comparamos, por ejemplo, ya resistencia al impacto a bajas temperaturas, vemos cómo tenemos 2.6 veces y 3.4 veces con 1241 a menos 20 grados y a 0 grados respectivamente, versus un polipropileno. Entonces, una tapa con muchísima mayor resistencia, que cumple los ciclos de apertura y cierre, que la bisagra, digamos, cumple los requerimientos de la industria, y obviamente con una posibilidad de reciclaje y una solución monomaterial que nos permite tener un empaque, digamos, circular y diseñado para la reciclabilidad. Entonces, bastante útil en aplicaciones que hay alimentos refrigerados,
temas donde necesitamos alta resistencia al impacto, alta tenacidad, pues ahí vamos a tener una muy buena ventaja de tener un empaque monomaterial que aparte pues cumple con todos los requerimientos de la industria sin sacrificar algunas propiedades, ¿no? Pasamos ahí, si quieres, al siguiente, Carly, por favor. Gracias. Y como complemento a todo lo que hemos venido comentando, parte de lo que Carlimar mostraba al principio de cómo DAO se ha venido enfocando, ya hablamos mucho de diseño para la reciclabilidad, cómo nuestras resinas y nuestros productos habilitan una economía circular y habilitan un diseño para la circularidad o para la reciclabilidad. Pasamos al siguiente punto, que es ya cómo nosotros estamos implementando tecnología de reciclaje mecánico en nuestros productos o en nuestras resinas, ¿no? Tenemos ya la posibilidad de hacer empaques monomaterial, pero también tenemos la posibilidad de recolectar materiales, volverlos a procesar y entregarlos de nuevo al mercado en una aplicación, disminuyendo la huella de carbono. Y eso es justamente nuestra resina alta densidad 094-020, que es una resina post-consumo reciclada, PCR, fabricada en Colombia, y que está disponible principalmente para empaques flexibles y rígidos. Por ahora no apto para contacto con alimentos, entonces estamos yendo a todas las aplicaciones, digamos, secundarias y terciarias que se pueden desprender de este mercado, entonces aplicaciones industriales, empaque secundario y terciario, película termoencogible, empaque rígido no relacionado con alimentos, donde justamente podamos ir tras esas metas de circularidad. Vuelvo y les digo, aquí en Colombia tenemos ya metas muy exigentes en términos de responsabilidad extendida del productor. Sabemos que esto va a llegar a más países donde las marcas van a empezar a pedir contenido reciclado. Entonces ahí es donde estas resinas entran a jugar un papel súper importante. Y nosotros ya en DAO estamos empezando a desarrollar nuestros primeros productos PCR y poderlos entregar al mercado en una nueva aplicación. ¿Qué es importante en las resinas PCR? Y creo que no es un mercado nuevo el mercado de PCR. El mercado PCR es un mercado que ha venido creciendo bastante. Pero algo que nosotros hemos visto y donde hemos puesto nuestro sello de DAO es justamente en los cuadritos rojos que vemos acá, ¿no? Toda la parte de aseguramiento de calidad y alta trazabilidad. Voy a empezar por esos dos. Y es que nosotros tenemos que garantizar que un PCR sea siempre el mismo y pueda funcionar siempre de la misma forma. Y por qué hago tanto énfasis acá es porque hay muchos PCRs en el mercado, pero no todos necesariamente garantizan la misma confiabilidad y no siempre nos están entregando lo mismo. ¿Por qué? Porque el secreto justamente de esto es garantizar que la cadena de recolección, la cadena de procesamiento y la cadena pues de aplicación al final en el empaque que vamos a fabricar, pues se mantiene de forma constante, ¿no? Entonces tenemos un proceso de separación y de limpieza que es de alta eficiencia y tenemos un control lote a lote para justamente entregar siempre la misma resina, que eso de por sí ya es súper ganador en un PCR. Tenemos una alta trazabilidad y es que justamente podemos hacer un seguimiento continuo en toda la cadena y podemos decirle a los clientes, este es su certificado de análisis, esta es su ficha técnica y esta es su ficha de seguridad, como si fuera una resina virgen de DAO. Y eso es muy importante porque garantiza una estabilidad y un proceso estable más adelante en las líneas del convertidor y en las líneas del brand owner. Entonces, eso es clave. Funcionalidad es que tenemos justamente un desarrollo donde no solamente estamos entregando un PCR de alta densidad, sino que al cliente le decimos, este es el PCR y esta es la formulación óptima en la cual usted lo tiene que incorporar en su formulación para que no pierda propiedades mecánicas, para que usted pueda garantizar que su empaque se va a desempeñar de la misma forma en el anaquel o en las pruebas de llenado de transporte y para que se garantice además que no tenemos riesgos o bien a la salud o al desempeño del empaque o a la interacción con el producto que va a estar empacado allí, ¿no? Y esto es bien importante y justamente es parte del último cuadro y es la parte de confiabilidad. Y es que nosotros desarrollamos todo un proceso de toxicología y análisis de laboratorio por aplicación para poderle decir a los clientes su empaque está hecho con PCR y en la concentración que lo estamos usando no tiene ningún riesgo de uso ni ningún contaminante posible en el mismo, ¿no? No debemos perder de vista que son resinas que obviamente vienen de un proceso de reciclaje mecánico, que vienen prácticamente de la basura, entonces hay un control muy específico y muy detallado que hacemos
a los contenidos y a los posibles contaminantes que pueden existir en el PCR para desarrollar un proceso de limpieza muy eficiente que no ponga en riesgo ninguna de los actores pues, futuros de la cadena, ¿no? Convertidores y dueños de marca. Entonces, esto es bien importante porque yo siempre lo digo, no es solamente un PCR, es un paquete de PCR, formulación y proceso de soporte detrás, que es el que nosotros entregamos con nuestro PCR. Es una resina de media alta densidad, 0.94 gramos por centímetro cúbico y de índice de fluidez 2.0. Es decir, es un índice de fluidez que podemos trabajar en máquinas de blown film, en máquinas de extrusión soplado, de botellas rígidas, por ejemplo, líneas cast, líneas blown. Estamos, digamos, en la mitad de todas las aplicaciones para poder evaluar cada una de los usos finales en los que los clientes quieren incorporar el PCR. Entonces, bien importante esta nueva resina que estamos promocionando. Y de nuevo, como lo comentaba Carly, casos de éxito, aplicados a segmentos de la industria. Tenemos ya en el mercado películas termoencogibles fabricadas con contenidos de resina PCR, donde estamos garantizando, digamos, lo más importante, y es primero proteger el producto, que es el papel principal de una película termoencogible, un alto desempeño, es decir, sin afectar propiedades de termoencogido, propiedades mecánicas, propiedades de rigidez y tenacidad, que hoy en día las películas pues necesitan para poder garantizar un óptimo desempeño. Y por último, reciclabilidad, ¿no? Esto sigue siendo una película reciclable, 100% polietileno, pero aparte de eso, con un contenido de polietileno reciclado en su interior. Entonces, hace una solución completamente ganadora y alineada pues con las metas de sostenibilidad. Aquí hablamos un poquito de las aplicaciones. Devuélvete un segundito, Carly, discúlpame al anterior. Hablamos un poquito de las aplicaciones como les comentaba ahorita, empaque secundario y terciario de alimentos. Secundario y terciario, aclaro, no tenemos aprobado para contacto directo con alimentos, pero toda la parte de bebidas, cuidado personal, hogar, todo esto que hablamos de empaque secundario y terciario es algo donde nos estamos enfocando muchísimo. Y pues este caso de éxito de empaques termoencogibles es algo donde, les repito, ya estamos en el mercado, ya lo estamos incorporando y ya hoy en día pues tenemos varios clientes consumiendo este tipo de solución. No solo en la parte de empaques rígidos, si quieres darle un clic más, gracias Carly, en la parte de empaques flexibles tenemos un caso que lanzamos justamente este año y es un empaque de detergente líquido con Dersa. Dersa es un dueño de marca fabricante de detergentes y productos de limpieza en Colombia. Acá estamos ya desarrollando un empaque flexible con contenido de PCR, 30% específicamente de PCR, más resinas premium de Dow para garantizar las propiedades mecánicas y ópticas. Y aquí hago también mucho énfasis porque no es comprar el PCR y ponerlo, sino que tenemos que también desarrollar una fórmula que acompañe muy bien ese PCR y nos permita garantizar que ese stand-up pouch o esa película o esa botella que teníamos antes sin PCR, ahora con PCR funcione también. Ecodiseño, podemos lograr empaques 100% polietileno diseñados para la reciclabilidad y con contenido de PCR. Es un doble gol en ese sentido. Este empaque puntualmente tiene una reducción de aproximadamente el 20% de huella de carbono comparado con la versión sin PCR. Es decir, el solo hecho de poner el PCR pues hace indudablemente que se reduzca la huella de carbono justamente por la incorporación de una resina reciclada. Y en la parte de productividad y eficiencia garantizamos que su uso y su procesabilidad es análoga a lo que tenemos hoy en día sin PCR en las máquinas de extrusión convencionales. No tenemos que comprar tornillos, no tenemos que comprar extrusoras o sopladoras, salvo algunos procesos de purga y de ajuste de máquina. Podemos procesar los PCR como una resina de polietileno tradicional. Aquí en las aplicaciones principales para la parte de empaques flexibles lo estamos usando en empaques de cuidado del hogar y en empaques secundarios. Entonces, un poquito para redondear todo lo que hemos dicho con Carly desde que iniciamos nuestra charla, y lo decimos con muchísimo énfasis y orgullo, es que hoy en día ya es posible producir películas y empaques reciclables que están alineados con las metas globales de sostenibilidad.
Empezamos con un camino Carly lo decía, desde el 2015 en DAO estamos trabajando en empaques monomaterial, en empaques diseñados para la circularidad. Vamos avanzando en tecnologías de reciclaje mecánico, vamos hacia tecnologías de reciclaje químico, estamos desarrollando resinas biobasadas. Entonces, hoy en día ya es posible que podamos producir películas y empaques reciclables que estén alineados con lo que nos está exigiendo el mercado hoy en día. Que no solo son empaques alineados con las metas globales, sino que realmente son empaques amigables con el ambiente, que tienen un menor impacto y que a través del uso de estas tecnologías podemos disminuir la huella de carbono. Ahí ustedes lo vieron ya un poquito el caso que les comentaba ahorita, 20% menos de huella de carbono en gramos de CO2 equivalente, lo cual es súper relevante comparado con lo que veníamos trabajando en la industria antes de estas soluciones. Y donde también además estamos garantizando que tenemos óptimas propiedades de barrera, óptimas propiedades de mecánicas y óptimas propiedades de sello sin emplear sustratos metalizados. Y esto es súper relevante también porque acá lo que decimos es que incorporar todas estas soluciones sostenibles no va en contravía de que el empaque tenga una buena funcionalidad, un buen sello y una óptima barrera. Entonces, podemos desarrollar ese tipo de soluciones con todo este paquete de soluciones que les comentaba, donde ponemos PCR, ponemos resinas premium que acompañen ese PCR y desarrollamos una estructura monomaterial sostenible y con contenido reciclado. Entonces, digamos, vamos hacia todas las vías en un desarrollo pues exitoso de empaque alineado con las metas sostenibles del mundo y de lo que nos pide hoy en día la industria. Creo que hay bastantes, bueno, he visto varias preguntas en el chat, no las pude ver todas en detalle, pero creo que pasamos a la parte de preguntas y respuestas. No sé, Alejandro, si tú quieres consolidarlas y ahí vamos revisándolas una por una. Así es, Juan Pablo, Carlimar, muchas gracias por su exposición. Vamos entonces a pasar a la parte de preguntas y respuestas, como bien dices. Sí, hay un número interesante de preguntas, ¿ok? Voy a irlas transmitiendo. En algunos casos he colocado una referencia de la diapositiva en la cual la persona hizo la consulta, si es el caso de que no había un código especial que lo definiera, y en el caso en que sí lo había, pues les transmitiré el código al que quien hacía la pregunta se refería. La primera indica lo siguiente: ¿en qué porcentaje puede igualar el grado de barrera de un EVOH en un doypack para productos cosméticos? ¿Tú quieres responder esa, Carly? ¿O Tienes el micrófono apagado. estás en mute? Sí, sigues en mute. Ya, Ya. sí, cuando quité el mute decía yo, ya. Gracias. A ver, Dale. mira, ahí como para responder un poquito la pregunta, ¿no? Cada vez que nosotros tenemos el desarrollo o de un empaque para un producto como tal, lo primero que tenemos que tener presente cuáles son las especificaciones que se quieren para ese producto. En términos de barrera, es una de las cosas que, barrera al vapor de agua o barrera al oxígeno, que nosotros tenemos como el target, ¿no? A lo que tenemos que llegar. Entonces, ¿qué porcentaje de cuando necesitamos barrera el oxígeno, definitivamente nos tenemos que aliar con los productores de resina EVOH, ¿no? Porque sabemos que a través del EVOH podemos tener esa barrera. Ahora, ¿cuál es el número, ¿no? de EVOH? Va a depender de la especificación que queremos llegar. ¿Ok? Entonces, hoy en día la industria de EVOH cada día está haciendo grados más concentrados, ¿sí? Que nos permiten tener mayores barreras. Entonces, la combinación, y creo que con esto también respondo una pregunta que hay por allí, creo que de Berta Guevara, que también hace preguntas sobre la estructura reciclable. En el caso del café, por ejemplo, que requería barrera al oxígeno, ¿sí? Lo que hicimos fue trabajar con una coextrusión con EVOH, ¿sí? Que nos diera la barrera al oxígeno que podíamos en ese momento, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día estamos trabajando incluso con una nueva generación o la versión 2.0 de café, en donde incluso pudimos mejorar mucho más esta barrera, ¿no? Para efectos de este foro, nosotros
obviamos alguna información, pero el año pasado, justo junto con Curaray, dimos este ejemplo con mayores detalles también, ¿no? Y lo que estamos haciendo es cada vez acercándonos más a barreras, por lo menos al oxígeno menores a 1, ¿sí? Con la combinación de nuestras resinas y los nuevos EVOH que tiene la industria. En el caso de vapor de agua, también. Nosotros cada día estamos trabajando en tener mejores barreras al vapor de agua con los nuevos grados de alta densidad. Pero va a depender muchísimo del producto y de la especificación que se tenga. ¿Ok? Muy bien. Bueno, creo que la siguiente pregunta era la que hacías referencia. La voy a mencionar porque también lo expusiste en una diapositiva después de la pregunta. Decía, la estructura reciclable nueva generación DAO-PE, ¿en qué consisten las capas? ¿Cuántas capas son las que contendría el empaque? Eso lo detallaste, pero si quieres mencionarlo nuevamente. Sí, yo solamente como para complementar, cuando tenemos que aliarnos con EVOH necesitamos coextrusiones, ¿sí? Y acá en la región tenemos coextrusoras para EVOH de 5, 7 y 9 capas, ¿no? Entonces, ahí con eso respondo. ¿Cuántas capas? Va a depender del convertidor que se escoja y la capacidad instalada que tenga, pero definitivamente van a ser mínimo 7 capas, ¿sí? Porque son las máquinas que hoy más comunes en la región, que tienen la capacidad de destruir polietilenos con una capa core de EVOH. Muy bien. La siguiente pregunta decía, ¿cuál es la diferencia en el costo de esta estructura con la convencional laminada? Esta persona hacía referencia al ejemplo que mostraste en la diapositiva número 12, que era de polietileno con EVOH. Mira, la verdad, no tengo ahorita, no sé, Juan, si tú tienes algo de costos, pero creería que estábamos en una solución muy parecida, ¿no? La razón es que cuando hay un extra costo, los proyectos no necesariamente avanzan tan rápido, ¿no? Pero en este caso diría que estaba muy parecida, ¿no? Sin embargo, llevamos 2 años en donde muchos de los materiales, sí, con los que se hacen los empaques, han tenido una fluctuación en precios y tendríamos que tomar una foto específica, a lo mejor a la fecha en donde se han ido estabilizando algunos, ¿no? Para poder hacer esa diferencia como un poco más formal. Sí, yo agregaría ahí algo, Alejandro, solamente lo que menciona Carly es muy claro y muy cierto en la parte de resinas. Yo creo que hay algo importante también para mencionar y hay unos costos asociados a cada compañía de dejar de laminar y empezar a extruir 100% polietileno, ¿no? Entonces, adicional a lo que menciona Carly, que es muy cierto, habría que tomar una foto, evaluar la fluctuación. Generalmente estos proyectos vía costo de materia prima y formulación pueden funcionar, pero hay unos costos que es importante que cada compañía revise respecto a su productividad, a dejar de laminar, a tener costos de inventarios, bueno, todo lo que implica el proceso de laminación que ya no sería necesario, que es bien importante revisarlo y seguramente ahí también hay un ahorro interesante. Por supuesto. La siguiente pregunta dice, soy convertidor. ¿Qué fabricantes de películas de HDPE cuentan con estas resinas de alto brillo y transparencia? La persona que hizo la consulta se encuentra en Colombia. Dijo, soy convertidor. Sí, correcto. Utiliza pues las películas para empacar. Entonces su pregunta es, ¿qué fabricantes de películas de polietileno de alta densidad cuentan con estas resinas de alto brillo y transparencia? La persona se encuentra en Colombia. Solo que digamos que es usuario, lo que llamamos usuario final, ¿no? Es el que empaca, ¿no? Yo diría que la mayoría de los grandes dentro de Colombia hoy en día usan estas resinas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la familia de los lineales Daures Gem tiene más de 3 años acá en la región andina y hoy hay muchos usándolo, ¿no? Sería cuestión de ir al detalle y preguntar a lo mejor con los aliados que él tenga si están usando este tipo de resinas, ¿no? Que se llaman Dowless Gen y salían allí en la presentación.
Perfecto. Una siguiente pregunta, cuando hiciste la presentación de las resinas Ignite en la diapositiva 14, ¿cuánto de barrera aporta? Es la pregunta. Sí, hay a lo mejor un poco para aclarar, ¿sí? Los polietilenos pueden ayudarnos, mientras mayor es su densidad, a tener una barrera al vapor de agua y barreras a las grasas, ¿sí? Las resinas de media densidad, digamos que estamos por alrededor de 920, ¿no? De densidad, no son consideradas resinas barreras, ¿no? Por ejemplo, vapor de agua o barrera a las grasas como tal. Entonces, en el caso del Innate, que estaba allí, y sé que hablé del nylon y quizás por eso lo asociaron a barrera, en ese caso específico, nosotros hicimos el cambio o pudimos sustituir el nylon porque estaba allí era por propiedades mecánicas, ¿sí? Dando como tenacidad al empaque. El Innate es una de nuestras resinas con el mejor balance de rigidez y tenacidad, ¿sí? Y con muy buen impacto al dardo. Entonces, por eso se utilizó en esa aplicación. Pero no porque, por ejemplo, la arena para gatos no necesita una barrera, ¿ok? Estaba allí más por el tema del requerimiento mecánico que se necesitaba para la aplicación. Perfecto. ¿Se cuenta con resinas con mayor resistencia química que los convencionales dentro del portafolio de Dow? Sí, sí, claro, los copolímeros ácidos, ¿sí? De etileno, son la familia de las resinas que presentan mayor resistencia química. ¿Por qué? Pues para tener un copolímero, ¿sí? Ácido como tal, yo tengo ahí una polaridad que definitivamente funciona muy bien con diferentes medios químicos agresivos, ¿no? Bien. La siguiente pregunta, ¿qué familias de resinas recomiendan para reducir espesor en termoencogibles? Juan, ¿quieres responder tú? Sí, 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 si quieres. Hay una familia que nosotros hemos venido, es parte de la familia, de hecho, XGM. Esa sería la respuesta, de hecho, XGM es una de las familias donde nosotros hemos trabajado mucho en termoencogibles, enfocado en disminución de espesor, manteniendo propiedades mecánicas. Eso, digamos, hablando del tema puntual de termoencogible, pero quiero agregar de una vez algo de lo que comentaba yo de la parte de PCR, y es que en conjunto con la familia XGM, más PCR, más la familia G Max, que son unos modificadores reológicos que nosotros tenemos dentro de la familia de resinas de Dow, hemos podido hacer una gran combinación y hemos podido encontrar en los últimos desarrollos que hemos hecho que eso nos permite incorporar PCR sin alterar las propiedades mecánicas. Como las propiedades mecánicas se ven mejoradas o se mantienen, se pueden evaluar disminuciones de espesor, se puede poner PCR y adicional los modificadores reológicos de la familia XG Max, que es como una hermanita de la familia XGEM, obtenemos mejor procesabilidad y mayor output. Entonces, ahí, digamos, no solamente vamos a mejores propiedades y a disminución de espesor, sino que esa combinación global que les acabo de dar, digamos, ataca eh, varios puntos de la fabricación de una película termoencogible. Perfecto. Dentro de la misma interrogante, Juan, preguntaban cuánto es el porcentaje de PCR para termoencogibles. Nosotros de manera general estamos trabajando un 30% de PCR. Es el porcentaje donde en esa combinación hemos visto que tenemos unos buenos resultados, tanto mecánicos como ópticos y en general de desempeño de incorporación del PCR. Ahí hay un punto importante y es, nosotros podríamos hacer una película incluso 100% de PCR, pero sería una película 100% alta densidad. Entonces, probablemente sería una película que no tendría las propiedades mecánicas o propiedades de abuso que esperaríamos. Por eso es que 30% es donde hemos visto que en combinación con resinas específicas para la aplicación nos da una excelente combinación para obtener un buen desempeño en la aplicación de termoencogible. Muy bien.
Downlex GM, ¿se puede usar para fabricación de rollo de arroces cereales, según indica? ¿Se puede trabajar solo como producto monocapa o tendría que ser laminado? Sí, sí, el Douglas Gem, una de las particularidades que tiene, sí, esta familia de resinas es que tiene muy buena procesabilidad. Entonces lo podemos usar en unos altos porcentajes e incluso pudiesen hacer una película 100%, ¿no? Dependiendo, esto depende mucho del extrusor que se tenga, pero sí se podría, o en el caso de necesitar baja densidad, sería algo mínimo, ¿no? No se requieren, por ejemplo, más de 20% de baja densidad, ¿no? En una mezcla. Igual para no perder las propiedades mecánicas que puede tener este material, pues lo que se recomienda es que sean altos porcentajes como tal, ¿no? Eh, este, Ser laminado o no depende mucho de los productos, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un empaque de arroz acá en Colombia de 500 gramos, no es laminado. Mientras que cuando hablamos de empaques ya de 1 a 5 kilos, empezamos a ver que hay laminaciones, ¿no? Pero también, si quitamos el arroz, que tiene una complejidad, ¿no? Por el tipo de producto, y hablamos ya de empaques quizás de algún grano o azúcar, sí se pueden hacer estructuras monocapas, ¿no? Monocapas, impresas superficies y ya. Pero por supuesto, mientras yo tengo mayor peso, pues obviamente tienes que haber un balance allí también con el espesor con el que se plantea el empaque como tal. Bien. Aquí lo estoy leyendo, dice, si es monocapa, ¿cuánto de barrera otorga el alimento? Vuelvo y repito, ¿no? Los polietilenos no necesariamente otorgan barreras, ¿no? Para tener una barrera, ahí preguntaría qué barrera, ¿sí? Porque no es lo mismo barrera al vapor de agua, barrera al aroma o barrera al oxígeno. Y bueno, ahí habría, si necesita una barrera, hay que revisarla, ¿no? Y ahí entonces habría que hacer combinaciones con otros materiales. Perfecto. Cuando hablaron del HDP 094020, preguntaron, ¿este PCR cuál es el espesor mínimo donde puede ser utilizado en películas sopladas? Ok, nosotros no tenemos estandarizado un espesor mínimo, digamos, que digamos menos de esto no lo puedes procesar. Va mucho en la aplicación. Ahí yo invitaría de pronto a profundizar un poquito más en el detalle de qué aplicación es. Si es, por ejemplo, una película para alimentos, bueno, no, para alimentos sabemos que en PCR no se puede, pero por ejemplo, una película de empaque secundario o empaque terciario, variará mucho. Para darles solamente una referencia, nosotros hemos hecho aproximadamente películas de 50 micrones con 30% de PCR, con muy buenos resultados para aplicaciones de cuidado del hogar que requieren alto performance en impacto, en tenacidad, en rigidez, en propiedades ópticas, con muy buenos resultados con PCR, ¿no? Entonces, diría que depende mucho, no hemos llegado a un espesor mínimo porque depende mucho de la aplicación. Una película termoencogible seguramente tendrá mucho más, pues un espesor superior y unas condiciones diferentes. Los invitaría a dos cosas. Uno, revisemos el caso puntual y nos pueden contactar para revisar el caso puntual. Y dos, que se queden con la idea de que en los espesores actuales, con los requerimientos actuales, podemos poner PCR sin sacrificar propiedades mecánicas y ópticas. Es decir, el empaque puede desempeñarse como están acostumbrados a que se desempeñe con el contenido de PCR. Ya detalles finos y puntuales los podemos revisar para entender qué tanto disminución de espesor, si un 10, un 15% es viable, pero dependerá mucho de las necesidades y de los targets que tengamos de performance en el empaque y en la aplicación. Sobre el mismo uso, Juan, preguntaban cuál puede ser el porcentaje de aplicación para este mismo polietileno de alta densidad. El porcentaje de incorporación de PCR, ¿sí?
Ujú. ¿Sí entiendo bien? De tu resina, de la resina, Del 0,94-0,20. así es. Sí, básicamente sería lo mismo que les comentaba ahorita, más o menos un 30% es lo que nosotros estamos recomendando en la mayoría de las aplicaciones. Hay algunos casos, y no sé si hay alguien conectado en esta industria, pero en la industria de empaques rígidos, botellas rígidas de polietileno de alta densidad, hemos incorporado 94-020 hasta un 50% en una botella, con resultados óptimos de impacto y pruebas de top load, de compresión vertical, pruebas de compresión vertical. Entonces ahí hemos llegado al 50% con algunas variaciones ópticas que cada dueño de marca acepta hasta dónde puede ir. Y la razón de esto es que la resina, ustedes la vieron ahí, es de una tonalidad grisácea y si el empaque es blanco o transparente, pues se va a notar mucho más, ¿no? Pero va hasta donde quiera ir el dueño de marca. Entonces, de manera general, en flexibles hemos ido al 30%, en algunas botellas rígidas hasta el 50%. Varía mucho también qué tanto queremos que se, pues que, o qué tanto aceptamos ciertas variaciones de tono, sobre todo en porcentajes mucho más altos, pero entre 30 y 50% están la mayoría de las industrias para la incorporación de esta resina. Bien. Ya estamos llegando a las últimas preguntas. La siguiente tenía que ver con tapas hechas en base a polietileno de alta densidad. Dice, este permite su ensamblaje, hermeticidad con frascos de todos los polietilenos, baja, media, alta, o tiene limitantes con alguno de los tipos de polietileno. Eso también, de nuevo, creo que es un tema que vale la pena estudiar puntualmente. De manera general, sí lo permite. Acá estamos hablando del mayor porcentaje de la industria que son envases de alta densidad hechos por extrusión soplado, que es la mayoría de empaques de Home and Personal Care que se ven en el mercado. Sin embargo, tenemos experiencia también con algunos empaques de baja densidad, que son, por ejemplo, hechos para algunas aplicaciones farmacéuticas y algo de mezclas de alta y baja densidad, donde hemos podido controlar las contracciones de los polietilenos para que generen hermeticidad y un buen proceso de ensamble. De nuevo, creo que vale la pena chequear el caso puntual, pero de manera general sí es posible. Lo hemos hecho con empaques tanto de alta densidad como de baja densidad para diversas aplicaciones y el comportamiento del ensamble, del desempeño, tanto del ensamble, de la hermeticidad y del comportamiento de la bisagra, pues ha sido muy bueno. Muy bien. Down está fabricando resinas de polietileno para películas biorientadas. Sí, sí tenemos. No sé, Carly, si tú quieres profundizar un poquito ahí, pero nosotros sí tenemos y hemos desarrollado resinas específicamente diseñadas para procesos de biorientación de polietileno, o sea, polietileno biorientado, que es una tecnología muy específica para lograr ciertas propiedades mecánicas y ópticas. Tenemos algunas resinas que desarrollamos hace unos años para esta tecnología y bueno, ahí los invitaría a que nos contacten y revisamos el caso y la aplicación para evaluar las formulaciones, pero sí tenemos. No Yo sé si solo tú quieres agregaría, complementar algo, Carly. Ujú. sí, sí, ahí lo que agregaría es que de hecho el portafolio se va ampliando para lo que son películas orientadas, ¿no? También para lo que hoy está tomando más fuerza como es el MDO, ¿no? Ahí también estamos trabajando. Probablemente para el próximo año podemos también dar casos de éxitos transformando la industria con MDO, pero pues estamos tras bastidores trabajando en eso y sí hay un portafolio para todo lo que tiene que ver con películas orientadas en sentido máquina o bioorientadas, bien sea por, como decía Juan, por procesos muy específicos, que es muy parecido a cómo se bioorienta el polipropileno, o por también aplicaciones a través de procesos de doble o triple burbuja, en donde también hay una bioorientación, ¿no? Perfecto. Y la última pregunta dice, ¿dado cuenta con aditivos que ayuden a mejorar propiedades ópticas de películas 100% recicladas, ayudando a reducción de geles? Sí, nosotros a ver, yo voy a abordar esto un poquito desde el punto de vista de la formulación de nuestro PCR. Y ahora que mencionan geles, es bien importante comentarlo porque creo que no lo comenté tan en específico en la presentación. Parte del desarrollo y parte de la formulación de nuestro PCR
ha sido diseñado no solamente reciclando el polietileno, sino, como les decía, con un paquete tecnológico que permite que el PCR, al incorporarse, pueda generar mejores propiedades mecánicas y una reducción en el conteo de geles medido bueno, en la prueba de laboratorio que se llama GI 200 en nuestro laboratorio. Para darles un número grande, nosotros no estamos vendiendo ningún aditivo ni nada para que ustedes lo incorporen, sino que la formulación de nuestro PCR está optimizada para que ustedes puedan ver una mejoría en geles en la película. Les puedo decir que lo que hemos encontrado es que hemos visto aproximadamente entre un 20 y un 50% de reducción de geles versus un PCR tradicional sin la formulación DAO. Entonces lo abordamos de esta forma. Nuestro PCR ya tiene una formulación específica que permite una reducción de geles. No vendemos ningún aditivo, pero nuestro PCR ya viene, digamos, listo para ofrecer una reducción de geles dentro de sus propiedades iniciales del desarrollo. Perfecto. Bueno, excelente. Estamos llegando al final de este webinar. Queremos agradecer a Carlimar Sierra, así como a Juan Pablo Espinosa por esta participación. Agradeciendo también a las personas que nos han acompañado durante la sesión de hoy. Quería pedirles quizás a Carly y a Juan Pablo algunas palabras para con los asistentes para este cierre. Por supuesto, primero las damas. Gracias. No, bueno, para nosotros es un gusto contar todos estos casos de éxito. Hay mucho trabajo en el desarrollo de una solución de empaque, ¿sí? Pero lo hacemos como les decía, con mucho gusto y también los invitamos a que si ustedes tienen alguna idea o algún proyecto, pues que nos contacten, ¿sí? Para empezar a trabajar en esto. O sea, transformar la industria comienza por algo que parece imposible, pero definitivamente cuando uno empieza a analizar cada caso puede encontrar una solución, ¿no? Y lo que buscamos es crear soluciones sustentables. Entonces, bueno, más que todo es hacerles la invitación, ¿no? Para que si tienen algún caso, nos busquen y lo trabajemos en conjunto. Perfecto. De mi Juan. parte, no, Alejandro, agradecerte a ti por el espacio. Muchas gracias también a todos los asistentes y por sus preguntas. Definitivamente una hora y media no es suficiente para abordar todos estos temas. Entonces, de nuevo, reiterar la invitación de Carlimar. Contáctenos, búsquennos, pregúntenos. Estamos, obviamente, para atender todas sus inquietudes. Como ustedes vieron, estamos, diría yo, en todas las industrias de polietileno. Tenemos, aparte de nosotros, muchísimas personas especializadas y enfocadas en seguramente responderles las inquietudes de la industria o del empaque que ustedes tienen o que quieren desarrollar. No trabajamos en esto solos. Nosotros nos gusta, de hecho, hacer estos proyectos llave en mano con nuestros clientes y con los dueños de marca, y entre más personas podamos sumar a los desarrollos muchísimo mejor, porque sabemos que salen más rápido y de mejor forma. Entonces, justo es eso, esa invitación pues a trabajarlo en equipo, a lo que necesiten contactarnos y pues seguimos ahí atentos a cualquier desarrollo o cualquier pregunta que tengan al respecto y agradecerles nuevamente. Excelente, Juan. Sí, aquí están comentando cómo los contactan. Nosotros les compartiremos a los asistentes la presentación del equipo de DAO del día de hoy en ese correo electrónico. Pues entonces compartiremos el correo de Carlimar y de Juan Pablo para que si tienen, como bien dice Juan Pablo, algún tipo de proyecto o iniciativa, pues puedan contactarlos directamente a ellos. ¿Ok? Bueno, Carly, muchas gracias. Juan Pablo, muchas gracias. En el caso de Empecemos Entendiendo Webinar, nos vemos nuevamente el día de mañana con certificaciones para la industria del empaque, 7 de la noche, hora Lima, Bogotá. Buenas noches y muchas gracias. Chao, chao. Hasta Muchas luego. gracias. Buenas noches a todos.